Muchas gracias, José, por la introducción y por la invitación a esta ponencia. Incidir gracias también a ERCO, PSM, por arriesgar y mostrar cosas distintas. Nosotros, en nuestro caso, como veis, estamos a medio caballo entre la investigación y la empresa. Y en cuanto encuentre la presentación, aquí estamos. Nosotros somos un instituto que estamos localizados en la Universidad Autónoma de Madrid. Llevamos ya más de 25 años funcionando. Ahí estamos en la Escuela Politécnica Superior, en la 5ª planta. El Instituto de Ingeniería del Conocimiento, una de las particularidades que tiene es que es una asociación sin ánimo de lucro, pero que se autofinancia con los productos que vende. Y lo que hacemos es manufacturar, por así decirlo, la investigación, lo que está ahora mismo cociéndose, en lo último de lo último de las revistas y de los foros científicos, y transformarlo en productos. Tiene 4 socios, el Banco Santander, Gas Natural Fenosa, IBM y la propia universidad, pero como decía, somos una asociación que termina financiándose por lo que aportamos, digamos, a esa transferencia a las empresas. Somos sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida también. En este sentido, bueno, si os queréis acordar de nosotros, nuestros sistemas, por ejemplo, cada vez que pasáis una tarjeta de crédito en España, por ejemplo, pues somos los que deciden avisar al banco si sois vosotros los que estáis detrás de esa tarjeta o es alguien que os ha suplantado. Tenemos ahí unos sistemas que, utilizando Big Data y algoritmos, son capaces de saber si sois vosotros otra persona. Nosotros, en concreto, lo que voy a contar ahora está relacionado con el área de social business, Y, bueno, el social business, la palabra social, aunque en los últimos años, desde el crecimiento incipiente de Facebook, ha tomado mucha repercusión, pues Aristóteles ya, hace 2000 y pico años, ya se dio cuenta, de la importancia que tiene la sociedad, la relación con el resto, para poder vivir no solamente la parte más fisiológica, sino también la parte más emocional y la parte más de desarrollo, como personas, y la creación de esas estructuras sociales que al final es donde nosotros vivimos, Y dentro de esa parte social, la palabra ya también él mismo indicó que es el punto, la herramienta diferencial que nos permite distinguirnos de los animales para poder comunicarnos. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues nosotros estamos en la idea de poder, utilizando automáticamente herramientas, analizar la palabra y analizar también las relaciones con el resto. Y en este sentido, bueno, pues esta frase, que nos recuerda ahora, con toda la cantidad de información que estamos vertiendo en las redes sociales, cuando incluimos estas herramientas que automáticamente son capaces de analizarla y extraer conocimiento, pues somos todavía muchísimo más esclavos de lo que decimos, en el sentido de que, bueno, todo nos ha pasado ese tuit que no queríamos poner y que luego ya no podemos borrar, no porque no podamos, sino porque encima quedamos peor, que va a ser recogido por alguna máquina, va a ser procesado y va a quedar ahí, incluido. Además, hay que tener en cuenta también otra doble vertiente o visión de por qué somos esclavos de nuestras palabras, porque podemos llegar a afinar tanto que somos capaces de poder entender cómo son las personas automáticamente a través de ese análisis. Y veremos distintos ejemplos y, bueno, hay una serie de posts divulgativos, que los he ido colocando, con esta imagen, están al final de la transparencia y, por ejemplo, este primero pues, nos relata cómo somos capaces de poder detectar temas de acoso sexual o temas de violencia de género solamente analizando textos, Podemos hacer perfilado, en este caso lingüístico, de estas personas que pues son dañinas para la sociedad, Pero bueno, nosotros vamos al tema que nos interesa, que es el tema social, y un poco siguiendo la línea de Mariluz del microscopio, pues vamos a coger nuestro microscopio y vamos a ir capa a capa, haciendo un nivel de zoom cada vez más hasta ver hasta qué nivel de detalle podemos llegar a analizar esos comportamientos sociales. Vamos a empezar con la palabra, donde tenemos un conocimiento experto gracias a las personas que están trabajando en el equipo, que son lingüistas computacionales, y una de las cosas que sí me gustaría recalcar antes de empezar, y es también lanzar una lanza, por intentar cambiar esta concepción de que estamos midiendo el ruido. Yo es que, como vengo de la parte de Teleco, nosotros siempre nos enseñaban que el ruido es lo que hay que quitar y lo que tienes que quedarte es con la señal, que es con la información, Entonces, si quieres hacer un análisis
de las menciones de una cierta marca, por ejemplo, en Twitter, lo primero que tienes que hacer es eliminar toda la parte del ruido y quedarte solamente con las menciones relativas a esa marca. Si, por ejemplo, estamos trabajando con el periódico AS, pues si ponemos en el buscador de Twitter o a través del API o a través de los proveedores oficiales y empezamos a bajarnos la conversación del AS, efectivamente entra mucho ruido, por ejemplo, porque pueden hacer referencia al AS de la aviación, o porque puede mezclarse con palabras inglesas de una canción de Barbra Streisand. Automáticamente esto lo podemos detectar y lo podemos eliminar esos tweets y quedarnos solamente con aquellos tweets que efectivamente están dentro de un contexto futbolístico o de deporte, que son los que nos interesan, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros mensajes, ¿no?, que me gustaría recalcar. En este análisis lingüístico lo primero que hay que hacer es eliminar el ruido, ¿no? Una vez que tienes eliminado el ruido, ya podemos empezar, digamos, a trabajar con el lenguaje y podemos empezar a realizar un análisis cada vez más minucioso del mismo, pero con cosas muy sencillas, como puede ser simplemente con las palabras, con los términos léxicos, utilizando en este caso una herramienta que está accesible en nuestra propia página web. Podemos, por ejemplo, analizar tanto el discurso del rey, de lo que habló el antiguo rey Juan Carlos I en el último mensaje de Navidad, con lo que habló Felipe VI en el primer mensaje de Navidad. Y solamente con los términos, con las palabras que salen, pues podemos ver que el uso de la primera persona del plural de Felipe VI, el uso de determinantes como nuestro, nuestra, nos daban un mensaje mucho más cercano. Y también podemos ver, simplemente observando esas palabras que aparecen más, cómo hay un uso mucho más intenso, en el caso de Felipe VI, de adjetivos relativos al sentimiento, ilusión, deseo, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, también nos da un mensaje mucho más emocional. Y si vamos a las redes sociales y cogemos todos los tweets que se generaron en torno al discurso de Felipe VI, también podemos ver, solamente contando palabras, cuáles fueron los temas del discurso que impactaron más dentro de las redes sociales. En este caso fue la parte en la que él habló de la corrupción y la parte en la que él habló de Cataluña. Ahora bien, ese análisis lo ha tenido que hacer una persona. Alguien se ha puesto detrás, ha cogido la lista de palabras y ha tenido que empezar a ordenarla, mirar, empezar a descartar qué palabras eran adjetivos, qué palabras eran sustantivos, etcétera, etcétera. Los siguientes pasos bueno, ¿podemos ayudar al analista para hacer esto de manera más automática? Pues, ¿cómo podemos hacer que los algoritmos entiendan lo que está diciendo la persona o las personas que están hablando en Twitter? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es categorizar. Categorizar por el objeto de lo que están hablando. Por ejemplo, si tenemos distintas marcas, tenemos distintos supermercados, Alcampo, Carrefour, Mercadona, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es categorizar los tweets por cada tweet de dónde está, de qué marca está hablando. Y eso ya nos da una primera división del lenguaje en el que nos permite entender mejor dónde se están posicionando los usuarios. Luego también lo que tenemos que hacer es, o podemos hacer también, es categorizar por temas de conversación. Podemos, por ejemplo, dividir por tweets que hablan del producto, ¿no? He ido al de Madrid, en Pío XII, buscando las chocolatinas Mix Choc. O podemos categorizar por aquellos que hablan de temas de marketing, del catálogo del Alcampo. O por aquellos que hablen de precios. Esta categorización automática, pues, nos permite con esos temas que se han decidido, ¿no?, previamente, ser capaces, ¿no?, de dar una nueva comprensión a lo que están hablando los usuarios sobre los temas de interés, sobre, en este caso, Alcampo o sobre otros centros comerciales. El siguiente nivel, una vez que lo tenemos categorizado, pues podemos seguir avanzando, ¿no?, en ese nivel de entendimiento y podemos dividirlo entre positivo, negativo o neutro. Entonces podemos comparar, por ejemplo, en este caso ya, para las distintas marcas, Alcampo, Carrefour, Capravo, Eroski, Lidl, Mercadona, cuál ha sido el porcentaje de tweets que eran negativos, cuál era el porcentaje de tweets que eran positivos y cuál era el porcentaje de tweets que eran neutros. Utilizando el lenguaje, pues vemos aquí verbos, ¿no?, como dona, que nos dan expresiones positivas. O podemos ver aquí mal servicio, que no se puede ver el horario de supermercados. De nuevo, vemos también términos que nos dan pistas al algoritmo para poder etiquetarlos como negativos. Y luego lo que tenemos aquí, por ejemplo, pues son términos tweet, que serían neutros, en los cuales no hay ninguna carga, ni positiva ni negativa, simplemente está diciendo un hecho. El siguiente paso,
podría ser desgranar más esa granularidad. En vez de negativo, positivo y neutro, bueno, pues cuando nos expresamos somos más ricos que positivo y negativo. También podemos llegar a poder clasificar las emociones del hablante a la hora de estar tuiteando en la red social o en Facebook o en cualquiera de las que os podéis imaginar. Entonces tenemos un modelo de hasta 20 emociones donde puedes desgranar, por ejemplo, entre emociones positivas como placer, gusto, y euforia y enorgullecerse. Pues son dos matices que te pueden interesar poder dividirlos, ¿no? Porque una es más pasiva, por así decirlo, y otra pues está dando una mayor grado emocional. Igual pues con decepción o lamento, por ejemplo, o con ira y enfado. Esto, por ejemplo, lo hemos utilizado para ver cómo programas de televisión, como puede ser Sálvame, que son programas muy cargados emocionalmente, pues cómo se distribuyen, ¿no?, esas emociones entre las personas que están comentando ese programa. Tenéis aquí un post muy interesante al final de la presentación. Y por último, como ejemplo, digamos, de seguir entendiendo lo que dicen ya, por llegar al punto en el que estamos ahora mismo de máximo nivel de arañar, ¿no?, sobre el entendimiento del lenguaje. Este es un proyecto que estamos trabajando ahora mismo con Planeta Futuro, que es una sección, estamos trabajando, con la Fundación Bill Gates, que está patrocinando una sección dentro del país que se llama Planeta Futuro, que habla sobre los 8 problemas del milenio: pobreza, salud maternal, malaria, sida, tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces estamos recogiendo de las redes sociales los comentarios que hacen los usuarios a esas noticias que publica esa sección de Planeta del Futuro. Pero claro, cuando nos plantearon el proyecto, si trabajábamos con unas dimensiones de positivo o negativo, lo que nos íbamos a encontrar es que muchos de los comentarios que iban a ser negativos por la propia temática, ¿no?, de esa sección y la propia manera en la cual se expresan los usuarios cuando comentan esa sección, y estaríamos mezclando a lo mejor comentarios negativos sobre la noticia o comentarios porque estaba mal escrito, porque no les convencía, con comentarios negativos respecto a lo que está ocurriendo por esa noticia, ¿no? Entonces, ese nivel de diferenciación lo llegamos a distinguir y lo que hicimos es medir la concienciación. Es decir, ¿están los usuarios expresando de algún tipo que esa noticia les está tocando? Entonces, bueno, pues aquí puedes buscar verbos como es intolerable, ¿no?, sobre un objeto que es mueran de hambre, y entonces poder clasificar ese tuit como uno que tiene que aportar al nivel de concienciación y dar un valor entre 0 y 1 o entre 0 y 100 de cuánto de concienciados, ¿no?, cuánto de impacto están teniendo esas noticias en aquellas personas que están comentando en Planeta Futuro. Tenéis también un artículo muy interesante de cómo a través del lenguaje se pueden hacer esas diferencias, ¿no?, entre los distintos grados, ¿no?, de concienciación que van expresando los usuarios al hablar. En todo este recorrido, entonces, es muy importante que los algoritmos vayan incluyendo dentro de distintos niveles, ¿no?, desde el nivel léxico, que son las palabras, que es el ejemplo que hemos visto al principio, la oración y discurso. Luego tienes que pasar al nivel gramatical, porque si incluyes una negación, por ejemplo, no me gusta, pues lo que estás diciendo es justamente lo contrario, no te puedes quedar solamente en gusta. También tienes que incluir a lo mejor las comparaciones. Si me gusta más A que B, pues es positivo para A, pero es negativo para B. Y si estás de alguna manera monitorizando ambos objetos, ¿no?, o ambas marcas o ambas entidades, pues tendrás que poner a uno ese tuit como positivo y a otro ese tuit como negativo. Los dominios temáticos, nosotros hablamos de manera distinta, el lenguaje es distinto, ya no solamente por países, por ejemplo, el español Argentina o el español que tenemos aquí en España, sino también somos distintos por los temas que estamos hablando. El lenguaje que se utiliza en telefonía móvil o por el público que tiene, pues tiene unos modismos que pueden ser distintos, por ejemplo, a la parte financiera. Entonces, eso también hay que incluirlo, ¿no?, como parte del análisis gramatical. Y por último, eso es lo que nos permite llegar a esa parte semántica, que es el recorrido que hemos ido haciendo hasta ahora, cómo a partir de lo que estamos proyectando con nuestra conversación en los medios sociales, ser capaces de extraer automáticamente conocimiento de él.
Pero bueno, no es solo todo lo que reluce, eso es cierto, y hay que ir con muchas precauciones, muchas salvedades, que aunque sea automático, pues hay una serie de tweets que ahora mismo, a día de hoy, no podemos clasificar correctamente, que es lo que sería la diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. El lenguaje figurado, la ironía que antes comentaba Mariluz. La ironía, la máquina ahora mismo no puede captarla, porque, por ejemplo, estas X eran un famoso tesorero del PP, también tiene las cuentas claras. Pues la máquina no sabe que esa persona es una persona que ha sido imputada por un delito, que está en la cárcel, y que esto es claramente un mensaje irónico. Ese contexto se lo tenía que dar de otra manera, entonces es mucho más complicado adaptarlo para poder captar este tipo de situaciones. Sí que es cierto que en los dominios que nosotros manejamos, que el lenguaje figurado no predomina tanto en los medios sociales, que trabajamos con los clientes en la parte más política, que también hemos hecho varios estudios, sí que también es cierto que hay más lenguaje irónico, por ejemplo, que cuando estás hablando en atención al cliente, que suelen ser bastante más directo, ¿no?, las personas que emiten comentarios en las redes. Y por otra parte, otro punto que también ha salido antes, la importancia de las imágenes, ¿no?, para la hora de difundir un mensaje, pues lo que pone la imagen nosotros no lo podemos captar ahora mismo, no porque no se pueda, porque sí que hay algoritmos, pero que te procesan la imagen y te están en el texto, o sea, en los OCRs, ¿no? Se podría aplicar técnicas de este estilo, pero todavía no estamos en ese punto. Entonces, aquí de nuevo, si solamente vemos el texto que viene en la imagen, si Juan Gómez Jurado escribiese la biografía de esta persona, ¿no?, de esta persona imputada del PP, pues tendríamos que realmente la parte negativa es la leyenda del ladrón. Entonces, eso se perdería, esto se etiquetaría como un comentario neutro, porque al fin y al cabo estás expresando un hecho, cuando realmente es claramente negativo. Hasta este punto, lo que hemos hecho es analizar la conversación. Es decir, hemos cogido toda la conversación que hay un tema que nos interesa, hemos limpiado el ruido, nos hemos quedado con la parte de información, la hemos empezado a manipular para categorizarla por los objetos de estudio, ¿no?, si son partidos políticos, pues para categorizarla con los tweets que son del PSOE, los tweets que son del PP, los tweets que son de Podemos, etcétera, etcétera. Lo hemos categorizado por temas, si tratan de marketing, si tratan de producto, si tratan de usabilidad, si tratan de lo que sea. Hemos puesto algún tipo de indicador que nos dice si son positivos o negativos o emocional, pero nos hemos quedado en un nivel de conversación. Es decir, estamos cogiendo toda la conversación y la estamos analizando desde un punto de vista muy alto, ¿no? Es como si fuéramos a la Plaza de San Marcos y recogiéramos todo lo que se dice, lo metiéramos en el algoritmo y entonces empezarían a salir las palabras más habituales o las frases o los temas de conversación más habituales, los trending topics, ¿no?, de la Plaza de San Marcos, y nos quedaríamos a lo mejor pues con temas de lo bonito que es la plaza, pero posiblemente si nos vamos luego a los grupos de conversación, pues algunos se quejarán de cuánto cuesta el café, ¿no?, y otros de la cantidad de gente que hay. Entonces, el siguiente nivel sería, vamos a pasar entonces a analizar las redes sociales de interacción que hay por debajo de esta conversación, es decir, quién habla con quién y cómo influye eso en el análisis. Una primera salvedad, cuando en el mundo académico se habla de redes sociales, no estamos hablando de Facebook o Twitter o YouTube, esas son plataformas que permiten o que soportan, digamos, redes sociales que son las que están por detrás. La red social es la que se origina entre las personas y la relación que hay en esa red social puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, esta red social que está pintada aquí a la derecha, donde cada cajita, ¿no?, es una persona, y los enlaces lo que determinan son relaciones sexuales entre ellas. Y esto se ha utilizado en epidemiología, en un caso en el 96 que hubo en Atlanta, para ver cómo se transmitía el sífilis en una población de adolescentes, de unos 100 adolescentes, los cuales 10 terminaron infectados, ¿no? Y para ver quién fue, ¿no?, en este caso podemos decirlo el influencer, ¿no?, o sea, la semilla, quiénes fueron los que empezaron, digamos, esa transmisión y cómo se terminó propagando. Entonces, las técnicas que se utilizan para analizar redes sociales van más allá de las propias plataformas. Son técnicas que vienen ya de los años 30 incluso y que ahora, ¿no?, con el tema de Big Data se han vuelto a resurgir, ¿no?
Si esto lo aterrizamos en Facebook y en Twitter, por ejemplo, pues nuestra red social podría ser la red social de amistad, ¿no? ¿Quién es amigo de quién? Y en este caso hemos pintado simplemente una barra porque se entiende que, bueno, en el caso de Facebook la amistad es recíproca. Si tú eres amigo de alguien, él también tiene que ser amigo tuyo. Y en el caso de Twitter, por ejemplo, hemos pintado flechas porque lo que estamos haciendo es pintar quién retuitea a quién o quién menciona a quién. Y no hay ninguna obligación para que Juan retuitee a Ana y Ana no tiene por qué retuitearla. Entonces, digamos que hay distintos algoritmos dependiendo también si la red, que esto llamamos no dirigida, o si la red es dirigida. Lo que sí quería transmitiros es la importancia de la red, al final, como medidor adicional de tu importancia dentro de Twitter. Antes hablaba Mariluz Congosto que estamos muy obsesionados con el alcance, y es que es cierto, el alcance no lo es todo, también es importante la calidad de la gente a la que alcanzas, ¿no? Esta es mi red de contactos en LinkedIn. En mi red de contactos en LinkedIn, lo que se puede ver es, primero, o lo que podríamos analizar, o si alguien quiere entender cómo me relaciono yo profesionalmente, pues lo que primero tendría que analizar es, por ejemplo, la calidad de tus vecinos. Oye, esta persona tiene a los CEOs del IBEX 35 como vecinos, porque a lo mejor es más importante que si no los tiene, pero aunque tenga menos contactos, si los contactos son muy importantes y muy influyentes, a ti también te está dando valor esos contactos. La diversidad es una persona que se mueve en un grupo muy concreto, pues entonces puede ser un experto o es una persona que tiene diversidad de contactos en diversidad de temáticas, pues son distintos perfiles. Y el segundo, pues puede ser una persona que a lo mejor tiene mucho más capacidad, ¿no?, de transmitir un mensaje o de poder recoger ideas de grupos que son distintos, que eso suele ser muy importante en la difusión de nuevas ideas, estar al tanto de lo que opinan gente que no es de tu mismo mundo para poder integrar nuevos conceptos. Podríamos ver sus intereses y afinidades, en este caso profesionales. Pues podríamos ver que he trabajado y trabajo en la Autónoma, que también trabajo en el IIC, que he estado cierto tiempo en el extranjero, porque la gente que además está aquí recogida, y estos grupos o estos colores representarían los distintos grupos, pues lo que estaría ahí representando son gente que está más unida entre sí, que coincide con los sitios donde he ido trabajando, porque también se conocen entre sí, también están enlazados en LinkedIn. Y podríamos también saber sobre mi comportamiento. Es una persona que añade a cualquiera o que es más selectiva, también dependiendo si los contactos que están añadiendo se conocen entre sí o no se conocen, por ejemplo. Entonces, no es todo el número, no es todo el tener muchos seguidores, el tener mucho alcance, sino luego también hay que analizar, como antes ha ido contando muy claramente Mariluz, qué es lo que está pasando por detrás en esa red social, en ese mapa, ¿no?, que podemos pintar. Nosotros hicimos uno de los experimentos, digamos, que hemos recogido en Twitter, es sobre la crisis del ébola, la que pasó el año pasado, cuando trajeron a esta persona que estuvo infectada y toda la polémica que se generó en torno a la gestión del asunto, ¿no? Pues 758.000 usuarios, 2,8 millones de tweets. Al final, como veis, ¿no?, esto es lo que recogimos, esto es lo que luego limpiamos, ¿no? Nos quedamos de los 358 al final con 32.000 usuarios que realmente tenían no solamente conversación sin ruido, sino además conversación que una vez está limpiado el ruido tiene impacto, porque bueno, puede que de estos 758.000 nos hubiéramos quedado, vamos, con más de la mitad, pero si solamente han hecho un retweet o solamente han hecho una mención, pues tampoco nos interesaban. Nos quedamos con el core de personas que participaron en esa conversación. Y estas son las relaciones, donde cada relación es uno de los enlaces que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde antes eran, ¿no?, contactos en Facebook, pues ahora son retweet o menciones. Y sobre eso se pinta un mapa en el cual aparecen quienes retuitean más a otros, quiénes se retuitean más entre sí, es decir, quiénes son tus comunidades, quiénes son las que tú terminas retuiteando más entre sí que con otras personas. Y entonces, sobre estas comunidades se pueden destacar hasta 11, que fueron grupos realmente de conversación realmente importantes. Es lo que hablaba antes Mariluz sobre la homofilia. Al final terminamos, ¿no?, retuiteando y mencionando a los que tienen de alguna forma intereses con nosotros. Sobre cada una de esas conversaciones podemos bajar el nivel de zoom y poder analizar en concreto cómo fue la conversación durante ese momento de tiempo entre esas personas. Por ejemplo,
Esta conversación roja que ahora veremos es aquellos que eran críticos con el sacrificio del perro Excalibur. Aquí tenemos dos conversaciones de medios de comunicación donde cada uno tenía un posicionamiento ligeramente distinto, algunos más críticos y otros menos críticos. Podemos ver que el volumen se lo llevaron a aquellos medios que fueron más críticos. Podemos ver aquí presidencia de gobierno, ¿no? Un espacio más lateral o de menor importancia, ¿no?, de ese mapa de red, ¿no? Realmente donde se coció todo el asunto fueron en estos dos grandes grupos de medios de comunicación. Bueno, podéis ver en el post con más detalle el resultado de análisis, y hay una infografía donde podéis ir viendo qué se puede ir extrayendo de cada una de esas conversaciones. Porque cada una de esas conversaciones tienen sus propios líderes locales, sus propios usuarios más mencionados, y tienen también sus propios creadores, aquellos que fueron mucho más activos en la creación de contenido. Los propios hashtags que fueron, por así decirlo, trending topic, ¿no?, dentro de ese grupo de conversación, así como los tweets más retuiteados dentro de ese grupo de conversación. La evolución en el tiempo y las palabras que impactaron más dentro de esa conversación. Perro, sacrificar, Excalibur, matar, que fueron en este caso las que dominaron la conversación dentro de ese grupo, que son claramente distintas, por ejemplo, de las de presidencia de gobierno. Como hablábamos antes de los múltiples patios que comentaba Mariluz que tenemos, ¿no?, en Twitter. No podemos irnos a un plano demasiado arriba, porque lo que estamos viendo entonces es un agregado de la conversación que realmente no nos da ese nivel de detalle y granularidad que es necesario para poder entender la conversación o entender lo que está ocurriendo ese fenómeno al máximo nivel de detalle. Y luego también el sentimiento, ¿no?, que se generó en esa comunidad, pues la mayor parte pues negativo. Y bueno, interesante ya por ir concluyendo, y daros esa visión un poco más holística de lo que es el análisis de las conversaciones y de redes sociales, no solamente quedarnos en que eso se puede utilizar, ¿no?, para analizar redes sociales en el sentido de plataformas como Facebook y Twitter, sino lo que ya hemos hablado, ¿no?, antes. Las redes sociales al final son relaciones entre personas que ocurren en diversos contextos. Entonces, en la parte también comercial, en la parte de las decisiones de compra que nosotros realizamos, pues también influyen bastante la red que tenemos, por así decirlo, configurada alrededor nuestro. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con una telco en la cual, a partir de las llamadas que realizaban las personas entre sí, podíamos detectar cuál eran la red social, por así decirlo, o la que se llama la Ego Network, por así decirlo, que es la red de cada persona. ¿Quiénes son dentro de una persona con los que más te relacionas? ¿Quiénes son? Pues en función de las llamadas, de la gente que más llama, pues van a ser tu familia, tus compañeros de trabajo, van a ser el equipo de fútbol, etcétera. Y ver cómo influye las decisiones que toman esas personas en tus decisiones, por ejemplo, de cambiarte o no de tarifa. Si las personas empiezan a cambiarse de tu entorno, empieza a cambiarse de tarifa, pues eso aumenta drásticamente la probabilidad de que tú también te cambies de tarifa. Entonces, las redes sociales van más allá, también las redes sociales offline, por así decirlo, o en este caso, entre el mundo online y offline, depende de donde consideremos el teléfono, que está ya tan integrado, ¿no?, que lo consideramos como algo del mundo real, no del mundo virtual, pues influyen en nuestras decisiones. Y, ¿por qué no también nuestro comportamiento en la empresa? Tenemos también otra parte del área que está trabajando en cómo podemos utilizar las redes sociales que se generan en la empresa para poder entender quiénes son las personas más influyentes dentro de la misma y que pueden ir a personas que van más allá del organigrama formal. Lo que se pueden llamar, por ejemplo, si tenemos que hacer acciones de comunicación interna, pues la comunicación interna siempre ha estado muy liderada desde la organización hacia el empleado, pero si lo que queremos es vivir en un mundo en el cual, ¿no?, refleje más cómo nos comportamos fuera o sea, cómo nos comportamos, digamos, en nuestra vida privada, en la cual nosotros tenemos acceso a las redes sociales, estamos acostumbrados a opinar, ¿no?, pues podemos utilizar dentro de la comunicación interna la detección de esas personas, que pueden ser embajadores o influencers, o como queramos llamarlos, que tienen un conocimiento experto de la empresa, que a lo mejor no están en puestos de dirección, están reflejados dentro del organigrama, pero tienen una confianza para el resto de los empleados y que son personas que realmente podríamos utilizar para mejorar la comunicación y que sea más bidireccional, tanto para entender qué es lo que opinan los empleados como para posicionar mensajes que nos puedan ayudar, ¿no?,
a entender también los empleados cómo funciona la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues las mismas técnicas se pueden utilizar tanto si la empresa tiene una red social corporativa, pues como puede ser Yammer, o como puede ser IBM Connections, o como puede ser Syncro, etcétera, etcétera. Las interacciones que surgen dentro de esa red, de esas plataformas sociales corporativas, también las podemos analizar y podemos buscar quiénes son esos influencers o esas personas que tienen ese comportamiento más social, ¿no?, dentro de la empresa, que va a lo mejor más allá de esa estructura departamental y que permite conectar a unas personas con otras. Podemos analizar también sus comentarios y podemos también saber, ¿no?, un sentir, ¿no?, de la empresa sin tener que hacer, por ejemplo, una encuesta de clima al uso. Y bueno, pues he intentado ajustarme el tiempo, creo que lo he conseguido, no sé si me he pasado un poquito, pero bueno, aquí tenéis nuestros datos de contacto y luego, bueno, en lo que sería la mesa redonda, pues estamos ahí abiertos a cualquier tipo de preguntas, comentarios y debate posterior. Pues, muchas gracias.